Hay derrotas que duelen, pero hay otras que marcan el fin de una era. El fútbol nos acaba de regalar uno de esos momentos que de no haberlos visto pensaríamos que son imposibles. Alemania, una selección que durante décadas fue sinónimo de miedo, acaba de caer ante Paraguay en un partido agonizante de esta Copa del Mundo. ¿Pero acaso esto fue solo un golpe de suerte para los paraguayos? La realidad es que Paraguay tiene mucho mérito por su victoria. Lucharon, aguantaron y en el momento de los penales tuvieron más carácter que los alemanes. Pero dejando a un lado el gran partido de Paraguay, hay un hecho que no podemos ignorar. Y es que esa Alemania que daba miedo parece haberse perdido. Para entender la caída de Alemania hay que mirar lo que pasó después de 2014. Los alemanes venían de ser campeones del mundo, de humillar a Brasil en ese famoso 7-1 y de levantar la copa con una generación histórica. Pero en Rusia 2018 llegó el primer golpe. En el primer partido de la fase de grupos, los alemanes recibieron un golpe de realidad, con una inesperada derrota frente al seleccionado de México. Muchos pensaron que fue mala suerte, y tal vez así parecía, pues el equipo se despertó en el siguiente partido ganándole a Suecia por 2-1, en una victoria que les costó mucho más de lo esperado. Pero cuando parecía que esa tormenta había desaparecido, en el último partido de la fase de grupos, los alemanes volvieron a caer, esta vez frente a la Corea de Heung-min Son. Esa derrota no solo representó otra caída de Alemania, sino que fue su eliminación prematura de la Copa del Mundo, al no poder avanzar de esa fase de grupos. Y lo más humillante fue que no les alcanzó ni siquiera para obtener el tercer puesto de su grupo, y se despidieron de Rusia 2018 como los últimos del grupo F. Y si creían que aquí se acaban las humillaciones de Alemania, es porque no vieron Qatar 2022. Después de 2 Eurocopas mediocres, Alemania volvía a jugar una Copa del Mundo. Pero lo que parecía una oportunidad de redención terminó ratificando su descenso, esta vez debutando con una derrota frente a Japón. Tras este partido logró conseguir un empate agónico frente a España, y aunque posteriormente le ganaría a Costa Rica, esto no le alcanzó para clasificar. Y por segundo mundial consecutivo, una de las selecciones más grandes de la historia quedaba eliminada en primera ronda. Ahí empezó a quedar claro que el problema no era un mal torneo, sino una crisis mucho más profunda. Porque perder un partido lo puede hacer cualquiera. Brasil, Argentina, Francia, España, todas las grandes selecciones han llegado a perder. Pero cuando una selección pierde su identidad, ahí estamos hablando de una verdadera derrota. Y es que el Mundial 2026 es el mejor ejemplo de esto. Lo que parecía ser el regreso de un gigante dormido, con aquel 7-1 que imitaba la hazaña de Brasil, terminó siendo la generación más mediocre en la historia de Alemania. Después de esa victoria frente a Curazao, no lograron ganarle hasta el último minuto a Costa de Marfil, un rival que era insignificante frente a toda la historia de Alemania. Y tras llegar como líderes en el último partido, inexplicablemente perdieron contra los ecuatorianos. A pesar de los altibajos, lograron clasificar como primeros del grupo, hazaña que no lograban desde Brasil 2014. Pero todas las falencias que venían presentando en la fase de grupos terminaron explotando en el momento más importante. Porque cuando llegó Paraguay, Alemania se encontró con un equipo que entendió perfectamente algo que muchos todavía no aceptaban, que esta Alemania ya no es intocable. Paraguay no salió a jugar contra la historia, salió a jugar contra el presente. Y el presente decía que Alemania era vulnerable. Alemania tuvo el balón, pero no tuvo miedo a su favor. Tuvo nombres, pero no tuvo liderazgo. Tuvo historia, pero no tuvo contundencia. Y eso, en una Copa del Mundo se paga carísimo. Porque los mundiales no perdonan a los equipos que dudan. No perdonan a los equipos que viven del pasado. No perdonan a las selecciones que creen que la camiseta por sí sola alcanza para ganar. Y Paraguay lo entendió mejor que nadie. Los paraguayos aguantaron, sufrieron, resistieron y llevaron a Alemania al terreno donde históricamente parecían invencibles, los penales. Y ahí fue donde terminó de caer el mito. Para que entiendan ese nivel de miedo que se vivieron en los penales, basta con mirar una imagen que se volvió viral después del partido. El capitán de Alemania, Kimmich, preguntándole a varios de sus compañeros si querían asumir el último penal. Ni Goretzka, ni Anton, ni Braun quisieron patear. Y al final esta responsabilidad cayó sobre Ta, un jugador que ni siquiera acostumbraba a patear penales. En otros tiempos, Alemania era la selección que no temblaba en los penales.
Pero cuando llegó el momento de asumir, el miedo parecía estar del lado alemán. Aunque históricamente si algo representaba la frialdad alemana eran las tandas de penales, esta vez los que tuvieron más carácter fueron los paraguayos. Esta vez Alemania no fue Alemania. Pero Alemania no cayó ayer. Alemania viene cayendo desde hace años. Paraguay solo fue el equipo que terminó de empujarla.